Muy buenas tardes amigos, les damos la bienvenida de nuevo en su programa Guadalupe Hoy, que está realizado por 5 Radio y el Centro de Estudios Guadalupanos de la UPAEP. Los saluda su amigo y servidor Jesús Hernández Roldán y pues les recordamos, este es un programa dedicado a difundir y a promover la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe y así como a comentar, a investigar, aprender más sobre el guadalupanismo, la devoción a la Virgen María y nuestra fe católica. Antes de iniciar, les comento, estamos en el día sábado 26 de abril de 2014. El santoral nos indica que festejamos a San Marcelino y San Anacleto, ambos papas, y pues felicitamos a quienes llevan alguno de estos nombres de parte del Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP. Como siempre tenemos un regalo para ustedes, y es el libro titulado El significado náhuatl y cristiano del Nican Mopohua. El significado náhuatl y cristiano del Nican Mopohua. El autor es el maestro Carlos Ramos Rosete. Llámenos, al final del programa vamos a rifar este libro para quienes nos hayan llamado. Llamen y participen, estamos en el 273-3301 y 273-3302. Nuestra amiga Verónica Palmerín nos acompaña hoy en los teléfonos y está recibiendo ya sus llamadas. Tenemos a 2 invitados el día de hoy que voy a presentarles. Y la primera es Claudia Mena, maestra en economía. Claudia, buenas tardes. Hola, buenas tardes Jesús, gracias por la invitación y aprovecho para saludar a tu auditorio también. No, pues es un gusto que estés con nosotros. Y nos acompaña también Rodrigo de la O, quien está terminando su doctorado en historia y a quien ya han escuchado ustedes también. Buenas tardes, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación y pues nada, igualmente saludos a todos los que nos escuchan. Pues nosotros vamos a estar con ustedes el día de hoy platicando del siguiente tema. Adivinen qué, amigos, estamos muy contentos y esperamos que ustedes también, y queremos compartir esa alegría por lo que va a ocurrir mañana por la madrugada, según nuestro horario aquí en México. Y más tardecito según el tiempo de Roma, la canonización de 2 papas del siglo XX, su santidad Juan XXIII y su santidad Juan Pablo II, que si yo estuviera en un auditorio diría para quien pido un aplauso, pero bueno, dénselo cada quien en la intimidad de su hogar. Juan XXIII, cuyo nombre era Ángelo José Roncalli, y Juan Pablo II, Karol Wojtyła, van a ser canonizados el día de mañana muy tempranito allá en Roma por su santidad Francisco. Y bueno, pues ya saben ustedes, la canonización es una ceremonia mediante la cual la Iglesia reconoce de manera pública y oficial la santidad de estos personajes, la santidad de ambos personajes, no los hace santos, reconoce la santidad que ellos por sí mismos tuvieron. Lo aclaro porque esta expresión se les hace santos es muy mal utilizada, es una expresión errónea. No, se reconoce la santidad que ellos tuvieron y entonces se les adjudica para el santoral católico el título de santo, generalmente asignándoles un día en especial para ser conmemorados. Entonces, para que hablemos de estos 2 personajes que son muy importantes, creo que valdría la pena que recordáramos un poco quiénes fueron uno y otro, qué representan para nosotros, los católicos de hoy. Fueron papas y fueron santos, y cada uno dejó una huella en el mundo que le tocó vivir. En el caso de su santidad Juan XXIII, pues a él le tocaba no el principio, pero sí la primera fase de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial. Empieza la Guerra Fría, 50 años de conflicto latente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con riesgo de guerra nuclear, de lo que vamos a hablar un poco más adelante. A su santidad Juan Pablo II, en cambio, le toca el cierre de este periodo, el fin de la Guerra Fría, en 1990-91, que se desintegra la Unión Soviética, y le toca ya la otra faceta de conflicto internacional que hemos visto en los últimos años, el conflicto entre Estados Unidos y el terrorismo, con la invasión a Irak, la invasión a Afganistán, y posteriormente el conflicto más serio también con Irán y con Corea del Norte. O sea, a su santidad Juan Pablo II también le tocaron fases peligrosas que ahora pues ya encara el nuevo papa, su santidad Francisco. Para comenzar, entonces, quisiera yo preguntar a nuestros invitados, así en muy breve. Nosotros, miren,
los que estamos aquí participando y la mayoría de nosotros no conocimos a Juan 23. Ya no es de otra generación este papa, pero a Juan Pablo II no solo lo conocimos, sino que lo tuvimos aquí en México. Vino aquí a México 5 veces Juan Pablo II, y por eso quisiera yo preguntar a nuestros invitados, empezando por Rodrigo. A ver, Rodrigo, para ti, ¿quién es o quién fue Juan Pablo II? Muy bien, bueno, para mí tengo que decir que literalmente nací bajo el pontificado de Juan Pablo II en el 82. Ya tenía algunos añitos como papa, y recuerdo mucho todas estas expresiones que no solo venían, digamos, por una popularidad bastante grande del Papa a través de los medios de comunicación en México, sino también a través de mi familia, sobre todo de mi madre, quien tuvo la oportunidad de verlo en su primera visita a México. Entonces ella me contaba cada vez que había oportunidad, o cada vez que era pues se daba el contexto para comentarme esta digamos anécdota de haberlo podido ver en vivo, ¿no? Ahí a todo color, ¿no? Y también recuerdo que acompañó, digamos, mi educación católica en términos generales, en cuanto a que mucho de los encuentros con la Iglesia Católica estuvieron contextualizados en encuentros que tuvo el Papa con diferentes movimientos católicos, ¿no? Y dentro de algunos de ellos a través del cual yo conocí la iglesia, ¿no? Que fue Comunidad y Liberación. Entonces, sobre todo en esta reunión que hubo en los 90s, con todos los movimientos, con esta asamblea que hubo con sus movimientos, y que, si no mal recuerdo, hubo un día exclusivo dedicado a Comunidad y Liberación, ¿no? Entonces también recuerdo mucho como el cariño por la Virgen María, por la Virgen de Guadalupe, la exhortación a aventurarse a la vida y a estar seguros de caminar en la vida a partir de la certeza de la presencia del misterio en nuestras vidas, de Dios, de Cristo. Y sobre todo también recuerdo las anécdotas o las circunstancias internacionales en las que él tuvo que pasarnos, desde como ya mencionabas, la caída del muro de Berlín, no solo la amenaza del terrorismo, sobre todo lo del 11 de septiembre. Recuerdo bastante bien la imagen del mensaje que dio ese día. También recuerdo todo el llamado a la paz cuando Estados Unidos invadió Afganistán, Irak, etcétera, ¿no? La guerra del desierto, también. Y bueno, la participación y el peso fundamental que tuvo el Papa a nivel internacional. Eso también me ha quedado bastante grabado en la cabeza, ¿no? Y que incluso pues reconocen los que no simpatizaban tanto con él, pero no pueden negar la importancia que tuvo. Y su devoción mariana y guadalupana se expresó, bueno, es obvia desde el momento en que él beatifica primero y luego canoniza a San Juan Diego. Muy bien, Clau, ahora tú dinos, para ti, ¿qué representa Juan Pablo II? Bueno, también a título personal ha sido un personaje importante en mi familia y también en mi vida, ¿no? Al igual que los papás de Rodrigo, también los míos, en la visita del 79 fueron a verlo, ¿no? Con esa curiosidad es lo que me cuentan. E incluso mi papá pidió la bendición apostólica, ¿no? Mientras pasaba ahí, y se las dio, y fue un hecho que ha marcado la historia de mi familia, ¿no? Definitivamente. Para mí era solamente como algo que me contaba alguien, que en este caso eran mis papás, pero realmente la relación con Juan Pablo II para mí no se dio sino hasta el 99, digamos, ¿no? Ajá. Que cuando vino al Autódromo el hermano Rodríguez, fui con un grupo de amigos, de parientes, de quien quisiera ir básicamente, y sí recuerdo estar ahí en unas condiciones poco higiénicas, debo decir. Éramos 2 millones de personas ahí esperándolo en el frío, etcétera. Pero sí recuerdo que
que su mensaje, yo viniendo de una educación tradicional católica, pero que realmente no había permeado mi experiencia, no había podido tocar lo que era realmente la fe. Y para mí el hecho de escucharlo hablar en esa misa, recuerdo nada más que me puse a llorar todo el tiempo y no podía dejar de llorar y no entendía realmente por qué, ¿no? Y descubría en él que yo no sabía si Dios existía o no, pero si existía, me quedaba claro que pasaba a través de él. Porque el simple hecho de tenerlo enfrente me provocaba y me llenaba como de una dignidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, también fui a la beatificación de San Juan Diego y también de los mártires de Cajonos, que yo soy originaria de Oaxaca, entonces tuvimos el privilegio de estar ella, de verlo un poco más cerca unos años después en la basílica. Y sí recuerdo este sentir cuando estaba el Papa ahí, con algunos indígenas, que de hecho me acuerdo que le hicieron una limpia y demás. Ajá. Entonces, pero recuerdo esto y esta conciencia de estar frente a él y de decir, este hombre nos devuelve la dignidad de ser mexicanos. O sea, este hombre nos devuelve la dignidad de como personas y como mexicanos. Y yo decía, ¿cómo es posible que un polaco le devuelva la dignidad a un mexicano, ¿no? Bueno, pues esto es muy interesante. Tenemos que irnos a un corte, pero regresando vamos a seguir hablando de estos dos próximos santos. Regresamos en un momento. Muy bien, amigos, estamos ya de regreso en su programa Guadalupe Hoy, producido por 5 Radio y por el Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP. Les recordamos que estamos rifando el libro El significado náhuatl y cristiano del Nican Mopohua, del maestro Carlos Ramos Rosete. Para participar en la rifa de este libro, llámenos. Verónica Palmerín está esperando sus llamadas en el 273-3301 y 273-3302. Sus comentarios, por supuesto, son bienvenidos. Pues bien, estábamos hablando de estos dos personajes que fueron Juan XXIII y Juan Pablo II. Me gustaría mencionar, nada más como curiosidad, Rodrigo mencionaba antes del corte que a Juan Pablo II uno de los eventos que le tocó presenciar como pontífice fue la caída del muro de Berlín. Pues resulta que precisamente a su santidad Juan XXIII le tocó presenciar la construcción del muro de Berlín en 1961. Y para los que no lo recuerden, el muro de Berlín se construyó para separar a la ciudad de Berlín, capital de Alemania, en dos: Berlín Oriental, comunista, y Berlín Occidental, capitalista, como un símbolo de la división que en ese momento se vivía en el mundo, en la Guerra Fría, y que representaba riesgo de guerra nuclear entre Estados Unidos y la URSS, que estuvo a punto de hacerse realidad en 1962 con la crisis de los misiles en Cuba. Cuando la URSS puso misiles nucleares soviéticos en Cuba, los Estados Unidos descubren estos misiles y la administración Kennedy inicia una crisis diplomática con la URSS que estuvo a punto de concluir en una guerra nuclear, y precisamente su santidad Juan XXIII mandó un mensaje pidiendo la paz en este contexto muy peligroso, realmente muy peligroso, de que había personas convencidas de que de un momento a otro estallaba la guerra, con el riesgo de que una guerra nuclear iba a llevar al fin de la civilización, que es lo que siempre ha existido desde que se han inventado las armas nucleares y se conoce su potencial destructivo. Pues eso le tocó a su santidad Juan XXIII, el llamado Papa Bueno, que es como se le conoció. Después vamos a comentar algo más de Juan XXIII, pero ahora me interesaría retomar la pregunta que hizo Claudia antes del corte. ¿Cómo es que un polaco nos dio a los mexicanos este sentido de dignidad, de pertenencia, de entusiasmo por ser mexicanos? Acuérdense que su santidad Juan Pablo II dijo una vez al pueblo de México que de su patria, Polonia, se solía decir Polonia semper fidelis, Polonia siempre fiel, y él dijo: yo quiero poder decir también México semper fidelis, México siempre fiel. Y yo creo que desde ese momento queda profundamente hermanado el pueblo mexicano con el pueblo polaco, gracias a este puente que tiene con estas palabras su santidad Juan Pablo II. A partir de entonces los mexicanos vamos a repetir este México siempre fiel, y también el Juan Pablo hermano, ya eres mexicano, el adoptarlo a él, cosa que él aceptó
precisamente en 1999, tú fuiste al Autódromo de los Hermanos Rodríguez, Clau. Pues yo fui al Estadio Azteca en esa misma visita y ahí dijo Juan Pablo II que se sentía papa mexicano. Y bueno, fue una gritería y un verdadero éxtasis de la muchedumbre aclamándolo, satisfechos de que él mismo se proclamara papa mexicano. Pero hablando de esto, ¿cómo un polaco podría haberlo hecho? Pues no sé, Clau, a ver, ¿por qué se te ocurre a ti que un polaco habrá participado en este sentimiento del mexicano? Pues yo creo que es el devolver la dignidad del ser humano, porque nos hacía ver a lo alto, ¿no? O sea, nos hacía ver que éramos hijos de un pueblo del cual deberíamos estar orgullosos, y este orgullo provenía sobre todo del encuentro de dos razas, ¿no? De la española y de la indígena. Si recuerdo en la beatificación cómo estaban los indígenas siempre en la parte más adelante, ¿no? Que decía que nos hacía ver que de ahí veníamos, que de ahí somos, pero también creo que sobre todo porque él siempre decía no soy yo, es Cristo, ¿no? O sea, siempre nos remitía a algo más. Entendía que su personalidad era atractiva y demás, pero siempre remitía como al origen, ¿no? Al origen de su santidad, que en este caso es Cristo, y a través de, en particular, nuestro pueblo, del encuentro suyo con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Siempre hacía que nuestros ojos volvieran ahí, porque es de ahí de donde nace nuestra dignidad. Ella es al final la que nos dota de esta dignidad, y creo que es algo que él entendía muy bien, no solo para el pueblo mexicano, sino para todos los demás pueblos también. De hecho, también es emperatriz de América, ¿no? Y no es poca cosa. Entonces me parece que este sentimiento de que retomaba nuestra dignidad como personas y como mexicanos, yo intuyo que ese es el origen, y siempre nos lo mostró, él siempre nos dijo hacia dónde dirigirnos. Y fíjense que la importancia que le dio a la Virgen de Guadalupe, existe una grabación de cuando venía en el avión y la periodista Valentina Lasraqui le pregunta que cuál era su mayor ilusión de venir a México. Y él, en cuanto le pudieron traducir bien esto al italiano, responde de inmediato: Guadalupe. Era su mayor ilusión de venir a México. Entonces, pues sí, yo creo que esa hermandad deviene también de una comprensión, como dices tú, de la santidad, un acercamiento a Cristo y al origen. El México siempre fiel, está muy bien, pero falta lo que le sigue. ¿Fiel a quién? Pues fiel a Dios. Fiel a Dios y a la Virgen María, que fueron los que llegaron de Europa precisamente, durante la época de la conquista, a convertir esta nación en una nación cristiana, en una nación católica. Y bien, Rodrigo, ¿tú qué nos podrías decir al respecto de esta personalidad y de este carisma de Juan Pablo II en relación con el pueblo mexicano? ¿Qué impresión te deja Juan Pablo II como amigo de México? Bueno, a mí me llama la atención que esta capacidad para ¿cómo decirlo? Una capacidad que tuvo Juan Pablo II, una visión y una agudeza para penetrar la vida de tantas personas a los lugares que fue, porque no solamente vino a México, de hecho le llaman el Papa Viajero, y no es de gratis. Entonces tuvo muchos derroteros alrededor del mundo. En cuanto a México, a mí me parece que, a mí me impresiona, y me parece que una de las cosas que hizo, como ya indicó Claudio, fue retomar la figura de la Virgen de Guadalupe en cuanto a un elemento que ya era un elemento identitario, nacional, mexicano, antes de que llegara Juan Pablo II, pero lo vino a poner todavía más en alto. O sea, el estandarte, digamos, el peso de la Virgen de Guadalupe como elemento identitario de la nación mexicana, lo puso todo, le dio todavía más peso, pues. Y lo interesante de esto es que retomó el discurso, no un discurso, sino la esencia, digámoslo así, religiosa de la fe y del milagro, como precisamente el hombre que lideraba
la Iglesia de Jesucristo en la tierra, ¿no? La Iglesia Católica. Y es interesante ver ya en retrospectiva cómo el pueblo mexicano no tardó para nada en sentirse identificado con Juan Pablo II, a partir del reconocimiento que Juan Pablo II le dio a la Virgen de Guadalupe, no solo como un milagro, digámoslo así, netamente mexicano, ya digámoslo así, ya como una identidad ya construida, ya formada, ya identificada, sino también como reforzar eso y profundizar más en ello. Y como decía Claudia, el hecho de tomar el estandarte de la Virgen de Guadalupe implicó no solamente mirar hacia la historia, mirar hacia qué es lo que había sucedido, sino mirar a los actores que estuvieron presentes en eso, que fueron los grupos originarios, prehispánicos, etcétera, los propios españoles y la mezcla que vino después, ¿no? que somos nosotros, y un poco también ya también hay que incluir minorías, ¿no? Negros, asiáticos, etcétera, ¿no? Pero el panorama se hace más mestizo cada vez más, ¿no? Al final me parece que también podría afirmarse o suponerse que fue un milagro también, porque cómo es posible que un papa polaco, que no sé exactamente qué tanta información haya tenido de México, haya tenido precisamente un clic prácticamente inmediato, ¿no? O sea, son estas cosas que a veces pueden explicarse con cuestiones antropológicas, sociológicas e históricas, pero lo que sorprende y a veces se nos olvida es la velocidad con la cual se dio este clic, ¿no? Este entendimiento entre el pueblo mexicano y el Papa. Yo tengo la teoría de que una de las cosas que más nos gustó fue que fue Juan Pablo II el primer papa en abrazar directamente a la Virgen de Guadalupe como su madre y no referirse a ella directamente como Nuestra Señora de Guadalupe, sino mucho más cariñoso, la morenita del Tepeyac. Su madre, mexicanos, es mi madre también. Y el hecho de que le diera a él ese lugar y esa importancia a la Virgen de Guadalupe para los mexicanos fue un testimonio no solo de amor del Papa a la Virgen, sino de amor del Papa a México. Y bueno, siendo el primer Papa que venía a México, nos sentimos mucho más cercanos a él. Yo digo que fue por esto, que él fue el que se quiso acercar. No fue que México haya ido allá a Roma por el Papa vino acá. Y tan vino que repitió el viaje en 4 ocasiones. Bueno, amigos, pues es hora de ir a nuestro siguiente corte. Estamos en el 273-3301 y 02. Sigan llamando, al final rifaremos el libro. Regresamos en un momento. Ya de regreso, el Centro de Estudios Guadalupanos, UPAEP y 5 Radio transmiten para ustedes su programa Guadalupe Hoy. Agradecemos las llamadas de Maribel González, María Isabel San Vicente, María Eugenia Sánchez, la señora Concepción, Sergio Romero Luis. Gracias por sus llamadas. Estamos en el 273-3301 y 02 y Verónica Palmerín está esperando sus llamadas. Seguimos con el tema. Miren, me gustaría mencionarles dos asuntos relacionados con los próximos santos. Fíjense que en 1963 su santidad Juan XXIII escribe la encíclica Pacem in Terris, la más famosa de sus encíclicas. Y el subtítulo de la dicha encíclica dice: sobre la paz entre todos los pueblos que ha de fundarse, la paz ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. 4 principios: verdad, justicia, amor y libertad. Y en esta carta, entre otras cosas, Juan XXIII exhortaba a las potencias mundiales a frenar la carrera armamentista, a apoyar a la Organización de las Naciones Unidas como promotora de la paz entre los pueblos. Y bueno, recordemos que unos años antes la misma ONU había proclamado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces esto era contribuir, apoyar esta campaña por la paz que era muy necesaria en ese momento, habiendo riesgo de guerra nuclear, porque no solamente fue la crisis de los misiles en el 62, sino que después, recordemos, en el 65 Estados Unidos invade Vietnam, que se convierte en otro foco caliente de la Guerra Fría, porque Vietnam comunista, Vietnam del Norte, era aliado de la Unión Soviética, y entonces igual había el riesgo de iniciar una guerra nuclear ahí. Nada más como curiosidad, una copia de esta encíclica con la firma del Papa, la única que llevaba su firma autógrafa, fue entregada a U Thant, quien era secretario general de la ONU. Con respecto a su santidad Juan Pablo II,
Fíjense que nosotros lo conocemos mucho porque uno de sus primeros actos como papa en el 79 fue venir a México. Pero ya desde el 78 resulta que Juan Pablo II se tuvo que hacer cargo, casi recién electo, de un problema que traían desde un año atrás, en el 77, Chile y Argentina, quienes se disputaban un paso marítimo, el canal del Beagle. Está por el estrecho de Magallanes, en la punta sur del continente americano, cerca de la Antártida. Este paso marítimo se lo disputaban Argentina y Chile, el control territorial de las aguas, y entonces, después de que no se podían poner de acuerdo y de rechazar a varios intermediarios, tanto Argentina como Chile estuvieron de acuerdo en que el mediador del conflicto fuera el Papa. Y entonces se complicó mucho, hubo muchos desacuerdos, pero gracias a la mediación papal el conflicto no se convirtió en guerra. Se pudo frenar hasta 1984, cuando finalmente, por cambios de régimen en ambos países, se pudo firmar un tratado de paz, y lo firmaron en Roma los representantes de Argentina y de Chile. Esto es poco conocido de la vida de su santidad Juan Pablo II. Y como parte también de algunos aspectos de su vida, me gustaría invitar a Rodrigo a que nos comentara de la juventud de Juan Pablo II y un hecho que evidentemente lo iba a marcar para toda su vida. Bueno, aquí entre cortes recordamos alguna anécdota de Juan Pablo II en torno al contexto, tal vez de uno de los contextos más dramáticos del siglo XX y de la historia de la humanidad. Bueno, pueden haber varios, que es la Segunda Guerra Mundial. Recordamos, él era polaco, como polaco en ese momento se encontraba en Polonia. Entonces, de hecho, en 1939, aquí recordando algunas fechas, el primer país donde Alemania, digamos, lleva sus tropas en una acción abiertamente bélica fue Polonia. De hecho, la invasión de Polonia tardó 3 días. En 3 días cayó el ejército polaco, el ejército alemán, la Wehrmacht hitleriana. Exacto. Arrasó con la defensa polaca y ocupó el país, ocupó las principales ciudades polacas, ¿no? Dentro de todas las historias dramáticas que pudieron haberse suscitado en esos eventos inaugurales de la Segunda Guerra Mundial, que por cierto, después de la invasión a Polonia, Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania, ¿no? Y entonces fue una cadena que al final involucró a muchísimos países más, ¿no? En fin, la anécdota es que, bueno, Juan Pablo II ya había sido uno de los fichados por la Gestapo, que era la policía secreta alemana, ya cuando tenían el control, digamos, de Polonia, y estaban organizando pues la toma del territorio, en fin, ¿no? Consolidando más bien la toma del territorio polaco. Y una de estos personajes que habían sido ya fichados precisamente fue Karol Wojtyła, y una de las anécdotas es que él, refugiado en una de las casas de sus amigos, de quienes les daban hospedaje, dentro de una de las visitas inesperadas de la Gestapo, precisamente buscando a prófugos, le tocó, coincidió que tocaba esta casa donde se encontraba Karol, y que iba a ser revisada. Entonces el único lugar aparentemente donde se podía esconder fue una alacena de esta vivienda. Y según cuenta esta historia, él se puso a rezar, se encomendó a Dios, y al final los alemanes no revisaron todos los espacios de la casa menos la alacena. Y Juan Pablo II, bueno, el futuro Juan Pablo II logró salir de esta situación. Y bueno, solo como dato casi que comercial, la película Karol, que son 2 volúmenes, ahí puede uno consultar o observar un poco la reconstrucción histórica biográfica de Juan Pablo II, y va a encontrarse un poco algunas de estas situaciones que le tocó vivir durante la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que una guerra en la cual se llevó a cabo una persecución tan violenta y sobre todo tan marcada por el odio y el racismo como fue la persecución nazi durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo efectos muy negativos, y en muchas personas más bien les hizo perder la fe en Dios y en el hombre. Y Juan Pablo II salió de ahí marcado con la otra actitud, la actitud contraria, entender esto como la necesidad de un cambio en la mente
y de un acercamiento a Dios que después él iba a predicar ya como sumo pontífice. Él salió de ahí marcado, pero marcado para bien, para ayudar a que esto no se volviera a repetir dentro de todo lo posible. Y para eso su apoyo, entre otros, al sindicato Solidaridad de su patria, Polonia, permitió, décadas después, la caída del bloque comunista en Europa y con ello el fin de la Guerra Fría. Entonces, Juan Pablo II a mí me parece uno de esos personajes gandianos, podríamos decir, usando una palabra que no existe, gandianos, o sea, que trabajan por la paz entre los pueblos, por la paz entre los hombres, fundado en el camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Clau, ¿qué nos puedes comentar tú? Bueno, analizando un poco la vida de Juan Pablo II, una virtud que me parece que es la que resalta más es la misericordia, ¿no? Como tú bien decías, él vivió en un contexto completamente adverso. Cuando él nace, su hermana ya se había muerto, su mamá muere cuando él tiene 9 años, se muere también su hermano siendo el joven, su papá también siendo el joven, etcétera. Le toca vivir dentro de lo que es la persecución nazi, matan también a sus amigos, como comentaba Rodrigo, también eso se ve muy bien en la película, ¿no? Entonces es un hombre que experimenta el sufrimiento, definitivamente, pero que a la vez entiende que el sufrimiento no es la última palabra, ¿no? Y no nada más por decirlo, sino que analizando su vida, esto se deja ver en varios instantes, ¿no? También hay una parte en su vida ya como obispo en el cual lo mandan, bueno, le ponen una grabadora dentro del confesionario y entonces hay un policía que está siempre escuchando y viendo a ver qué es lo que está tramando, ¿no? Siempre escuchando, tratando de encontrar la trama de política que estaba generando. Alguna conspiración contra el gobierno o algo así. Sí, y realmente se convierte él, ¿no? De escucharlo, porque y entonces va ya con Karol Wojtyla y le dice que lo está escuchando, ¿no? Y entonces el futuro papa le dice, bueno, es que a Jesús no le importan tus pecados, ¿no? Le importas tú. Entonces, vaya, qué buena frase, ¿eh? Entonces realmente esta misericordia se ve a lo largo del tiempo y creo que su prueba si no la más fuerte, pero sí una muy importante es el 13 de mayo del 81 con el atentado que sufre, ¿no? Con Ali Agca que le dispara y Juan Pablo II dice que una mano fue la que disparó y otra mano fue la que guió la bala porque al final no murió él, ¿no? Entonces lo atribuye él mismo a la Virgen de Fátima, este milagro, digamos. Pero sí, me parece que la misericordia en su vida es algo que se marca, ¿no? Con hechos, con experiencia y con palabras también, pero que al final lo que vale es que en su vida esta experiencia de perdón, de misericordia, de siempre ver a la persona, de siempre dotar de esta dignidad, ha sido exactamente lo que, al menos lo que a mí me ha marcado más, ¿no? Y vamos a seguir compartiendo un poco más con ustedes de este tema. En cuanto regresemos de nuestro siguiente corte, en un momento estamos con ustedes de nuevo. 2. Guadalupe Hoy. Estamos de regreso en su programa Guadalupe Hoy, a cargo del Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP y 5 Radio. Miren, agradecemos las llamadas de María Luisa Ramírez, de Mario Martínez, de Rubén Galindo, María del Carmen, Luz María, Sara Miguel, y nos habla Leticia Martínez de Oaxaca. Para los amigos que nos hablan del interior de la República, les damos el teléfono, la alada 01222, repito, 273-3301. Tendrían que marcar 4 12 ahí seguidos, 01222 273-3301 y 02, quienes nos hablan del interior de la República, y pues les agradecemos mucho por estarnos escuchando. Miren, antes de seguir hablando de los papas, que ya vamos a ir cerrando el tema, quiero que no se me vaya comentarles dónde pueden ustedes tanto ver la transmisión de la ceremonia de canonización como escucharlo por radio. Aquí, como se ha anunciado en los comerciales, la HR va a estar transmitiendo a las 2:30 de la mañana la canonización, por si lo quieren escuchar por radio. En televisión tengo el dato de que TV Azteca, Azteca Noticias, lo va a transmitir
Hoy, mañana domingo a las 2:30 de la mañana, repito, 2:30 de la mañana, Azteca Noticias, con una repetición a las 7:30 de la mañana. También yo encontré el dato ya confirmado de que su santidad el Papa Emérito Benedicto XVI va a estar presente en la ceremonia. No va a ser concelebrante, no va a estar en el altar, pero va a asistir a la ceremonia, que va a ser por supuesto encabezada por el Papa Francisco. Dicho esto, y para que no se nos vayan estas noticias de último momento, terminemos un poco de comentar sobre los papas que estamos mencionando, y de Juan 23 tenemos que mencionar obviamente el momento más significativo de su pontificado. Juan 23 inauguró en el 11 de octubre de 1962 en la Basílica de San Pedro el Concilio Vaticano II, que es un momento clave en la historia de la Iglesia en los tiempos modernos. Quisiera que Rodrigo nos comentara un poco sobre el Concilio Vaticano II, para lo cual le doy la palabra. Muy bien, gracias. Bueno, al parecer la década de los 60 del siglo pasado fueron años de donde se suscitó una serie de modificaciones o de reformas, o se iniciaron una serie de reformas a nivel mundial, que no solo implicaron expresiones estudiantiles alrededor del mundo, como el del 68, pero como bien decía Jesús, a principios de esa década se inició el Concilio Vaticano II, que en términos muy generales se organizó y se llevó a cabo básicamente para transformar a la Iglesia, y que la Iglesia católica, digámoslo así, estuviese en todo terreno, es decir, que estuviese abarcando cada uno de los ámbitos de la vida social del mundo contemporáneo, y algunos han dicho que fue como una especie de adaptación al mundo contemporáneo, pero más que a lo mejor que adaptación, fue una forma de seria de profundizar para precisamente llegar, como he dicho, a la vida en general, es decir, profundizar en cada uno de estos aspectos de la vida, que van desde la cosa más banal, más cotidiana, hasta las cosas más grandilocuentes, pero en donde tomar el trabajo, el reto de cómo Jesús tiene que ver en cada uno de estos ámbitos de la vida, ¿no? Este fue el reto que tomó Juan 23, y que lo llevó a cabo a través del Concilio Vaticano, del cual han salido muchas, si no mal recuerdo, creo que no duró poco tiempo, creo que por lo menos fueron como 2 años, fue un concilio bastante largo. De hecho no lo clausuró él, le tocó ya a su sucesor, porque él ya había primero, ¿no? Paulo VI, ok, gracias. Entonces él inauguró Juan 23 inauguró este concilio, que finalmente llegó a manos de Juan Pablo II, que lo siguió, lo retomó. También Benedicto XVI tampoco fue ajeno al Concilio Vaticano II, y por supuesto Francisco tampoco se ha desligado de este concilio, que de hecho el sentido de la pobreza y demás que ha exaltado Francisco no es solo una cuestión material, sino también es una cuestión simbólica, espiritual, humana, etcétera, pero que también va derivando desde el Concilio Vaticano II, retomado en el Concilio Vaticano II y plasmado en esos textos, que por cierto están publicados. Por si alguien le interesa puede googlearlo, y están publicados. Le llamaban agiornamiento a este objetivo del Concilio Vaticano II, que incluía cambios litúrgicos como la misa en lengua vernácula de frente al pueblo, y una mayor participación de la mujer y del laico en la vida de la Iglesia. Muy bien, pues terminemos con Juan 23 y pasemos, antes de irnos, queremos hablar un poquito más de Juan Pablo II, para lo cual a Claudia le voy a hacer una pregunta. Como devota de la Virgen de Guadalupe, y como devoto a él, colega tuyo viene a ser, pues ¿qué nos puedes decir más de Juan Pablo II en este tema, el de la devoción por la Virgen María? ¿En qué te identificas con Juan Pablo II en este punto? Creo que Juan Pablo II vio en la Virgen de Guadalupe precisamente lo que comentábamos anteriormente, que ella es la que nos dota de dignidad, ¿no? Ella es la que se acerca a quien lo necesita, aquel que pide de corazón algo, ¿no?
y me parece que el hecho de también de que él perdiera a su mamá desde temprana edad tenía una identificación muy profunda, muy grande. De hecho, su pontificado lo dedica a la Virgen, ¿no? A la Virgen María precisamente. Y creo que nuestra identificación con él pasa a través de la identificación que él tiene con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, siendo la Virgen María de Guadalupe, María, que es un nombre judío, y Guadalupe, que es un nombre árabe, que es el cauce del río, lo cual implica que lo que no se podría unir de ninguna forma está unido en ella, ¿no? Lo que no se podría unir de ninguna forma, como es la parte indígena con la parte española después de la conquista, está unido en ella, ¿no? Y de esa belleza es de la cual venimos nosotros. Entonces me parece que él entendía que a través de ella, a través de la Virgen, es como nosotros podemos, en primer lugar, recuperar nuestra dignidad. Y en segundo lugar, es la que nos permite y la que nos da la fuerza para salir adelante así como se la ha dado a él, ¿no? Entonces, es una identificación completa con la Virgen y con la persona de él. Muy bien, y de hecho, no nos olvidemos de que Juan Pablo II tenía la intención de venir específicamente a la Basílica de Guadalupe, específicamente a ver a la Virgen, a estar con ella. Repitió ese viaje con ese objetivo de estar con la Virgen, y en su último viaje aquí en 2002 canonizó al entonces beato Juan Diego. Y bueno, a mí me han encantado, no sé si han visto ustedes radio escuchas, las estampitas que empezaron a salir con motivo de esto, en los que Juan Diego y Juan Pablo II salen asidos de las manos, están tomándose la mano como saludándose. A mí me encantó esto porque representa muy bien el espíritu de los viajes del Papa y su devoción guadalupana. Entonces, pues no queda más que invitarlos a que escuchen o vean por televisión el evento de la canonización. Si no se quieren desvelar, no se preocupen, va a haber repeticiones a las 7:30 de la mañana en Azteca Noticias. Y bueno, seguramente en internet se van a subir repeticiones también, grabaciones de esta ceremonia, entonces no se preocupen, que hay maneras de verlo. Agradecemos sus llamadas a Guadalupe González, a Francisco Monarca y a la señora Jiménez, y le comunicamos a Leticia Martínez que ella se ha ganado el libro del significado náhuatl y cristiano en el Nican Mopohua, este libro del maestro Carlos Ramos Rosete. Veo que aquí pues es la persona que nos llamó de Oaxaca, entonces se lo vamos a hacer llegar, no se preocupe, nosotros se lo hacemos llegar, no le vamos a decir que venga aquí solamente para recogerlo, pero nosotros se lo hacemos llegar. Es momento de despedirnos, amigos. Agradecemos a Rodrigo de la O, a Claudia Mena por sus comentarios y por su amable compañía y asistencia en este programa. Agradecemos a 5 Radio el espacio, a Giovanni Portillo en los controles, a Verónica Palmerín en los teléfonos, y pues adelante a seguirle y, muy importante, a imitar a estos nuevos santos, a Juan 23 y Juan Pablo II. Los queremos mucho, tratemos por lo tanto de imitarlos. No se nos olvide este punto que es el más importante. Amigos, nos despedimos de ustedes, estamos con ustedes la próxima semana. Que Dios los bendiga y los acompañe. Hasta pronto.